Era el año 2001 y Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, se levanta y lo primero que dice es: Linux es un cáncer. Developers. Un cáncer, dice, pero señor Ballmer, ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes decir que Linux es un cáncer? ¿Qué te has creído? ¿Que esto es anatomía de Grey? Y entonces aparece Satya Nadella. Microsoft ama a Linux. Espera, yo no lo entiendo. ¿Hola? O sea, pasamos de enemigo mortal, enemigo número uno, a un crash. O sea, ahora Linux tiene un crash. Spoiler, no fue amor propio, fue dinero. Azure, el dinero en la nube. Microsoft, para ganar ahí tenían que abrazar a Linux sí o sí. El rey de la nube es GNU Linux y no Windows. Pero en el escritorio, donde aún Microsoft reina, donde aún Microsoft Windows está por todas partes, dejaron una serie de mitos, miedos y exageraciones. ¿Y sabes por qué? Porque si tú a día de hoy sigues pensando que Linux es inútil, que no sirve para nada, pues vas a seguir comprando PCs con Windows preinstalado. Pues hoy se acabó. Vamos a reventar los 5 mitos de Linux que Microsoft quiere que sigas creyendo. Así que vamos a verlos. Vamos a verlos. Hola, hola, soy Carla, tu Linuxera de confianza. Nadie usa Linux. Claro, es que miras el escritorio, Windows 7 por aquí, Windows Vista por allá, Windows XP, Windows un 70%, Linux un 5% de cuota de mercado. Parece, con estas cifras, pues ya parece que Linux es el primo raro que nunca habla en la cena de Navidad. ¿Tienes algo que decir? Vale, perfecto, pues seguimos. Va. Eso del Linux es que el Linux no lo usa ni mi vecino que vive ahí enfrente. Pero es que juzgar a Linux por la cuota de mercado es como juzgar a un Ferrari por su color. Ridículo, ridículo. Yo es que me voy. La realidad. Internet, GNU Linux es el rey. Tu móvil, Android, funciona con el kernel de Linux. Superordenadores funcionan con GNU. Vaya, he destrozado el móvil. Decir que Linux es irrelevante es como decir que los cimientos de una torre son irrelevantes. Pero es que una torre, como esa que tengo ahí detrás, sin cimientos se te va a caer, se te va a derrumbar, campeón. Linux es solo para hackers. Sí, claro, cierras los ojos y ¿qué es lo primero que ves? A tu vecino rarillo que está ahí con Kali Linux intentando hackear la wifi del vecino, del otro vecino. Vaya, se me ha caído el terminal. A ver, abrir terminal. Menú inicio. A ver, sudo. ¡Neo! ¿Qué? ¡Que la cena ya está lista! Vale, mamá, ya voy. Vale, pero lávate las manos. Pesada. Pero en Linux de 2025 es diferente. Tomas cualquier distribución, Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS, lo instalas o incluso lo pruebas. Tienes ahí un escritorio súper mega familiar con su barra de tareas, su reloj, el menú inicio. Abres el menú, tienda de software, buscas cualquier cosa, la instalas con un clic. No tienes que escribir nada. Puedes hacerlo todo con el mouse, con el ratón. Puedes hacer como el móvil, igual que Android. Abres la App Store, instalas las aplicaciones que más te gusten. El terminal, vale, el terminal, sí. El terminal sigue ahí. No tienes por qué utilizarlo. Es como si tienes un Ferrari. No tienes por qué usar el Ferrari para ir a comprar el pan en la quinta esquina que tienes ahí el Mercadona. Y no he comprado leche. Pero mola porque cuando quieres pisar a fondo en la autopista, tiras ahí de terminal. Y en Windows también está el terminal, bueno, el Command Prompt, no sé cómo se llama, no me acuerdo, consola de comandos. El siguiente mito es que no te lo vas ni a creer.
¿Se puede jugar en GNU Linux? Vale, antes, hace unos años era verdad. Tener a GNU Linux e intentar correr a Elden Ring era como intentar ejecutarlo en una calculadora Casio. Pero entonces apareció un héroe, apareció Valve ahí con Proton. Proton es una capa de compatibilidad que traduce en tiempo real los juegos que están hechos para Windows para que funcionen en GNU Linux. ¿Y cuál es la guinda del pastel? Exacto, Steam Deck, una consola portátil que funciona con Linux y tiene miles y miles de juegos ahí funcionando. Hoy puedes jugar, por ejemplo, a Cyberpunk 2077, a Elden Ring, a GTA V en Linux sin ningún problema. A ver, es que me estoy poniendo nerviosa. He seguido un tutorial de Carla y estoy con esto y no encuentro el Office. ¿Dónde está el Office? El Microsoft Excel, el Adobe, el Photoshop. ¿Dónde está ¿Alguien sabe dónde está el Photoshop? Oye, tranquilízate. Es que no puedo ni hacer la lista de la compra, que tengo que ir al Mercadona y no me acuerdo de lo que tengo que comprar. Leche, tienes que comprar leche. Ofimática, tienes a LibreOffice, tienes a OnlyOffice, tienes a Microsoft 365 en el navegador. Creatividad, tienes a Zim, tienes a Krita, tienes a Inkscape. ¿Para qué necesitas Adobe? Vídeos, necesitas hacer vídeos. Tienes a DaVinci Resolve, que está al mismo nivel que Adobe Premiere. Tienes a Kden Live, tienes a OpenShot, tienes de todo. Y luego, gracias a Flatpak y a Snap, que a nadie le gusta el Snap, bueno, pues gracias a estas dos tecnologías, puedes instalar con un solo clic de ratón, puedes instalar Spotify, Slack, Visual Studio Code, puedes instalar un montón de aplicaciones. No falta software, lo que falta es información, así que mito destruido. Y ahora vamos al mito final, el mejor de todos. Instalas GNU Linux y no funciona nada. El Wi-Fi se ha ido. El teclado escribe en árabe. Cuando yo no sé árabe, la impresora que tiene que imprimir explota. Vale, perfecto, ya tengo el documento listo. Solo me falta imprimir. Archivo, imprimir vista previa en DIN A4. Vale, perfecto. Imprimir. Wow, parezco Harry Potter. Eso era en el 2005. Ahora estamos en el 2025. Instalas Linux y todo funciona a la primera. ¿Por qué? Porque el kernel ya trae todos los controladores posibles para webcams, para impresoras, para tarjetas gráficas, excepto Nvidia. Y luego, ojo, que tenemos a Dell, a System76, a Lenovo, tenemos a Slimbook, que están vendiendo PCs de gama alta con Linux preinstalado, con hardware 100% funcional. Así que ahí lo tienes. Linux es irrelevante, es la base de la tecnología moderna. No es solamente para hackers, es para todo el mundo. Se puede jugar y mucho. El software ya está aquí y el hardware ya no es problema. ¿Tú te has creído alguno de estos mitos que he contado? ¿Por qué? Explícamelo todo en los comentarios, que os voy a responder a todos. Y si te ha gustado este vídeo, dale like, campanilla y suscríbete para más, que va a haber muchísimos más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.